Hemos pasado por conocer en la primera conferencia que se dio en este mismo salón los nuevos conceptos de desarrollo, que es algo que estamos trabajando, en lo cual participó gente de la universidad, gente del ODS, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese camino estamos todos enfocados. Agradecemos desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires su participación y al senador Celillo por habernos compartido los conocimientos de Rosalía con nosotros en esta visita que ha hecho al país. Seguimos con el cronograma entonces, vamos a darle paso a un amigo de la casa. La universidad ha estado en casi todas las charlas que se han dado hasta ahora dentro del curso. Horacio, lo voy a presentar porque también es un amigo particular mío. Él es arquitecto, es una persona que está muy comprometida con estos nuevos conceptos de desarrollo, con este trabajo en el territorio que es central y a lo cual nos estamos abocando hoy. Como arquitecto es especialista en planificación, tiene un contacto cotidiano con los gobiernos municipales, en particular de la provincia de Buenos Aires, y hoy, va a ser uno de nuestros expositores. Horacio va a hablar sobre la agenda de los ODS vinculados al tema de ciudades y comunidades sostenibles, y actualmente, para darle el cargo que le corresponde, es director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Horacio. Bueno. Yo me voy a parar, si me permiten. Buenas tardes a todos. En principio, agradecer a Carlos por la invitación. Es un orgullo para mí participar de un curso en el Senado y con tan prestigiosos panelistas. Yo voy a abordar la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plasma esa dimensión urbana en el Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y desde la perspectiva de los gobiernos locales y de nuestra región Latinoamérica. Esto debiera... Bueno. Para ello pensé en abordar 5 ejes, una introducción al contexto y las tendencias en América Latina, teniendo en cuenta que los ODS son globales, es fundamental adaptarlos a la realidad de nuestra región, con lo cual vamos a tener un pantallazo de cuál es ese contexto. Después hacer un recorrido por el ODS 11 y la nueva agenda urbana, para que ustedes sepan de qué se trata ese concepto. Y después, desde una mirada crítica de los ODS, que a veces se lo critica de que es pura retórica, ¿no? Plantear algunos desafíos para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. No me estaría funcionando el... Carlos, no funciona. Ahí pasa. ¿Pasaste vos o pasé yo? A ver, para. Ahí pasa. Ah, está. Bueno, y desde mi encuadre conceptual, estas son 5 tendencias que a mí me parece importante que podamos hacer un rápido recorrido. La creciente urbanización y el modelo de crecimiento urbano insustentable, la profundización de las desigualdades, la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático, la globalización y la baja productividad que tienen las ciudades latinoamericanas y la recentralización y el debilitamiento de los municipios. Bueno, desde el punto de vista demográfico, una de las tendencias más significativas es el crecimiento de la población urbana. Ustedes saben que
En 2015, la población urbana alcanzó el 54% de la población, superando por primera vez en la historia de la humanidad a la población rural. Con esta proyección, en el 2030 se espera que el 60% de la población sea urbana y en el 2050 el 70%, es decir, que la tendencia es que la mayoría de la población mundial va a vivir en ciudades. Paralelamente a esto, también hay una tendencia de concentración de población en las grandes ciudades, en las grandes áreas metropolitanas, entre las que se encuentran las megaciudades, que tienen más de 10 millones de habitantes. Para que vean la tendencia, en 1950 había solo 2 megaciudades, que eran Tokio y Nueva York, y ahora tenemos 37 megaciudades. En nuestro continente, el área metropolitana de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Lima y México, en nuestra región, ¿no? Y con esta particularidad, acá en este mapa ven, en este color marrón más oscuro, está la población urbana entre 80 y 100%. América Latina es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, con el 80% de su población viviendo en ciudades, y Argentina, después de Uruguay, con el 94% de su población urbana, es el segundo país de la región más urbanizado. Ahí está. Después, otra tendencia tiene que ver con los problemas que se derivan de los patrones de crecimiento urbano. Y estos son, yo supongo que la mayoría no son urbanistas ni arquitectos, pero voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. La primera tendencia es que el crecimiento del suelo urbanizado es superior al porcentaje de crecimiento de población. Es decir, hay un alto consumo de suelo urbano. En este gráfico lo que se ve, estos son los grandes aglomerados de nuestro país, donde en este color rosado vemos el crecimiento anual del área urbanizada o construida y en azul el crecimiento anual de población entre el periodo 2001, que fue el censo, y el 2010, y la tendencia es que el consumo de suelo urbano triplica al porcentaje de crecimiento de población. Esta tendencia, que es para toda la región, de mantenerse en el tiempo, algunos dicen que en los próximos 20, 30 años se llegaría a duplicar la superficie urbanizada. O sea, imagínense la complejidad que significaría esta situación, ¿no? La otra tendencia es la disminución de las densidades de población. Si bien varían de una región a otra, en el tiempo es histórico, hay una sistemática disminución de las densidades de población, que es la relación entre la cantidad de habitantes y la superficie construida. Y en este gráfico, lo que ven, que también es para Argentina, esta sería una constante de densidad, o sea, igual tasa anual de crecimiento poblacional igual a la superficie construida. En el mismo periodo esencial que les comentaba, fíjense que todas las ciudades y aglomerados de nuestro país disminuyeron la densidad de población, salvo Corrientes, que está ahí apenita por debajo de la densidad constante. Pero esa es otra tendencia. Y otra es el tipo de crecimiento urbano. Hay 3 tipos, podríamos sintetizar, de crecimiento urbano, que es por completamiento del tejido existente, ¿no? O sea, completar ya sea por consolidación de algún predio vacante o por densidad, extensión de la mancha urbana, o sea, cuando la mancha urbana avanza sobre la superficie vacante, y lo que se llama la extensión no continua o discontinua, ¿no? Y predomina
este modelo de extensión, ¿no? El 55% del crecimiento es por extensión de la mancha urbana. O sea, la mancha urbana va avanzando a veces sobre el área rural, ¿no? Y la pregunta que surge es sobre la sustentabilidad de este modelo de crecimiento. Porque las consecuencias son altos costos sociales por la segregación urbana fundamentalmente de los sectores más pobres, que no pueden acceder a un hábitat digno, y para los municipios o las alcaldías, mayores costos de la inversión pública porque tienen que llevar las infraestructuras, los servicios públicos, los equipamientos a lugares cada vez más alejados. La segunda tendencia tiene que ver con que si bien los países de nuestra región han hecho un esfuerzo bastante importante y han avanzado en los primeros 15 años de este siglo, no obstante eso, América Latina es la región más desigual del mundo, desde un enfoque integral, pero digamos, hay un diferente desarrollo territorial. Como ven acá, el color más claro es un bajo desarrollo en Gracias. Estamos acá. Entonces decíamos, en el 1800 el trabajo predominante era la agricultura, en el 1900 fue la industria y ahora en el 2000 en adelante es el protagonismo de los servicios, ¿no? La mayoría de los nuevos puestos del trabajo se generan en los servicios, entonces las ciudades recuperan una actividad como motor del crecimiento económico. Y el futuro está acá, digamos, se habla de la era del conocimiento, de un mercado muy cambiante, muy flexible, donde aparecerán nuevas ocupaciones y otras van a quedar obsoletas, con lo cual tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Y este tema que es muy interesante, de relación entre la economía y las ciudades, que es el tema de que si bien nuestra región hay una alta concentración económica y una desigual también distribución territorial del PBI per cápita, nuestra región tiene la baja productividad de las ciudades. Esto se plantea así, digamos, el 80% del PBI mundial es generado por las ciudades, pero en nuestra región las ciudades generan solo el 65% del PBI. Y fíjense este dato que es muy interesante. En América Latina el ingreso per cápita actual es de $7.000, cuando en Europa es de 22.000 y en Estados Unidos de 32.000. Que eso equivale al ingreso per cápita de Estados Unidos en los años 30 o 40
y de Europa en el año 60. Es decir, que tenemos una alta urbanización, pero un atraso de 50 u 80 años, ¿no? Según con quién nos comparemos. Y eso tiene que ver, en parte, con que es una economía muy centrada en el sector primario, que depende mucho de la demanda externa y del valor del precio de los commodities. Entonces es un mercado cambiante y nuestras economías acompañan esa fluctuación, ¿no? Y el último tema, para no cansarlos de las tendencias, porque tengo que empezar con los objetivos de desarrollo sostenible, es el tema del debilitamiento de los municipios. Esta planilla, que es muy interesante, es porque son todos los municipios de Latinoamérica, ¿no? Son con datos del 2010, un poquito viejo, pero es lo que tenemos. Primero, es interesante observar que el proceso de descentralización en nuestra región determinó no solo más responsabilidades para los municipios, sino una gran cantidad de municipios. Fíjense que es una región con 15.700 municipios, de los cuales más del 50% son de menos de 10.000 habitantes, o sea, son muy pequeños municipios, ¿no? Cuando pensamos en la sustentabilidad, en este caso fiscal, digamos, es una complejidad. Y la población se concentra, más del 50%, al revés, en los municipios de 100.000 y más habitantes. Y la tendencia es, si observamos lo que se conoce como correspondencia fiscal media, que es la relación entre los recursos propios que tienen los municipios y los gastos per cápita, lo que se observa acá es que los municipios son dependientes de las transferencias de los niveles superiores de gobierno y tienen escasos recursos propios. Fíjense en esta columna de la mayoría de los municipios, que habíamos dicho que son más del 50%, solo el 10% del gasto es con recursos propios. Entonces, todos decimos que los municipios es el nivel de gobierno mejor porque es el más próximo para los ciudadanos, etcétera, pero no le estamos dando los recursos para poder alcanzar ese desarrollo sostenible. Es más, tienen una presión para hacer más con menos, ¿no? Entonces, este es realmente un problema. Bueno, y esto también lo quería poner, que junto con los avances en que es las tecnologías de la información y la comunicación, surgen nuevos paradigmas de gestión pública, ¿no? Como gobierno abierto, nueva gobernanza, basados en estos pilares que son la transparencia, la participación y la colaboración. Y ahora vamos al tema que nos convoca, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que en esto tampoco me voy a detener mucho porque la parte general la vieron la clase pasada, pero bueno, en el 2015, como ustedes saben, la Asamblea General de la ONU aprueba los objetivos del milenio que estaban enfocados solo a los países en desarrollo. Es una visión de largo plazo, que tampoco estamos acostumbrados, con un horizonte 2030, y esa agenda se logra en el territorio, por eso la importancia del ODS 11, y es en las ciudades donde en definitiva convergen todos los ODS. Y este es el objetivo 11, lograr que las ciudades sean, y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En definitiva, lo que hace es poner a las ciudades en el centro del desarrollo y, en definitiva, cómo la ciudad se relaciona con todos los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, termina siendo un objetivo transversal a todos los objetivos. Ahora vamos a hacer un rápido repaso de qué trata el objetivo 11. Acá está sintetizado porque es mucho más largo, ¿no? Pero el tema de vivienda y los servicios básicos y mejorar los tugurios, lo que son los asentamientos precarios. Acá
están con este fondo anaranjado los indicadores, proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas. Eso puse los indicadores porque muestra de alguna manera uno no puede medir la complejidad que significa el acceso a la vivienda y los servicios básicos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ese tipo de dificultades. Después, el acceso a sistemas de transporte seguros y mejorar la seguridad vial, urbanización inclusiva y sostenible, que tiene que ver con esa consecuencia de los patrones de crecimiento y sustentable que veíamos, modelos de gestión participativa, protección del patrimonio cultural y natural. Bueno, estos son más de tipo ambiental, reducción de muertes y pérdidas económicas por desastre, reducción de impacto ambiental negativo, centrado en el tema de la calidad del aire, que es muy preocupante los niveles que da en nuestra región, y la gestión de desechos municipales, el acceso a zonas verdes y espacios públicos, apoyo a los vínculos entre lo urbano, periurbano y rural, que en nuestros partidos del interior de la provincia es un tema fundamental, ¿no? Esa relación a veces compleja y conflictiva entre lo rural y lo urbano, lo rural, lo periurbano y lo urbano. Todo el tema de mitigación, adaptación, resiliencia y gestión integral de riesgo, y el apoyo a la construcción de edificios sostenibles. Esta es una síntesis del ODS 11. Después, a nivel global, cada país hace una adaptación de los objetivos y priorización en función de sus políticas de gobierno, ¿no? Este es el ODS 11, cómo fueron las metas adaptadas y adoptadas por el gobierno nacional, que presentó un informe voluntario sobre la Agenda 2030, que lo coordinó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, que expusieron la clase pasada, ¿no? Y después se inició también un proceso de adaptación en la escala provincial y local, ¿no? Lo que se conoce como proceso de localización. Hay un manual de adaptación, y ¿qué implica? Es adaptar esos ODS, que son como un marco general, cómo lo adaptamos a las particularidades de cada territorio, ¿no? Obviamente considerando este enfoque de integralidad, de intersectorialidad, y también es fundamental, y no es menor, el tema de la articulación multinivel, es decir, nación, provincia, municipios. Y obviamente, como todos los ODS se relacionan con las responsabilidades de los gobiernos locales y se concretan en el territorio, el ODS 11 es fundamental en el proceso de localización, ¿no? Después, la Asamblea de la ONU en el 2016 le encarga a la conferencia conocida como Hábitat 3, que fue en Quito en el 2016, proponer un documento que plasme el compromiso de la ONU con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. Esta nueva agenda urbana contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y profundiza el objetivo, el ODS 11, ¿no? Plantea un cambio de paradigma, donde ya acá hablamos de desarrollo urbano sostenible, y plantea estos 4 grandes ejes: inclusión social y erradicación de pobreza, prosperidad urbana sostenible e inclusiva, desarrollo urbano resiliente ambientalmente y gobernanza urbana. O sea, la dimensión social, económica, ambiental, y la cuestión de la gestión, que no es menor. Todo el mundo siempre dice sí, porque los objetivos de desarrollo sostenible integran la dimensión social, económica, ambiental, y la gestión se la deja de lado y es estratégica porque es la que determina su concreción. Y en verdad, cuando ustedes vean, si tienen ganas, la nueva agenda urbana, se van a dar cuenta que es bastante compleja. Cuando uno la lee,
se superpone bastante entre las distintas dimensiones, son 175 postulados, ¿no? Y es una contribución muy importante de la CEPAL en la colaboración de cómo adaptar los objetivos de desarrollo sostenible a Latinoamérica. Coordinó un trabajo junto con ONU Habitat y MINURBI, que es un plan de acción regional para la adaptación de la nueva agenda urbana a nuestra región, ¿no? Y también, digamos, si uno lee el plan de acción regional es mucho más amigable que leer la nueva agenda urbana, y se organiza también en 4 grandes ejes: ciudades inclusivas, sin pobreza y desigualdad; economías urbanas sostenibles e inclusivas; sostenibilidad ambiental urbana; y gobernanza efectiva y democrática. Y manifiesta la importancia de la implementación en lo local y la importancia de la participación de los actores sociales. Yo remarqué con color esto porque la CEPAL hace mucho hincapié en el tema de la igualdad y la sostenibilidad. Son como 2 cuestiones que ponen mucho el acento, ¿no? Y a mí me parece que está muy bien. Esta es la visión que tiene de lo que deben ser las ciudades en un futuro de Latinoamérica, y la misión es la implementación de esta nueva agenda urbana. Vamos a ver rápidamente cuáles son los 4 principios: ciudades inclusivas, cuáles son los temas. Después esto ustedes lo pueden ver en detalle. Erradicación de pobreza y desigualdad, el tema de derecho a la vivienda adecuada, infraestructura y servicios urbanos, espacio público, integración socioespacial, ciudad compacta, no esa ciudad que se extiende y de usos mixtos, y el concepto de movilidad sostenible. El principio de economías urbanas sostenibles e inclusivas, el tema fundamental del empleo, que es fundamental para la calidad de vida. La mayoría de los ciudadanos van a las grandes metrópolis en búsqueda de trabajo. Muy importante la creación de valor, por esto de que somos una economía muy centrada en el sector primario, y pensar en nuevos instrumentos, como por ejemplo la captura de plusvalía. La cuestión de la sostenibilidad ambiental urbana, las 2 acciones fundamentales: mitigación, adaptación, resiliencia al cambio climático y los desastres, y el eje de la gobernanza democrática, que es fundamental el tema del liderazgo que tiene el alcalde o el intendente para llevar adelante estas políticas. Estamos hablando de un modelo multinivel, multisectorial y multiactorial, donde la participación y la colaboración y la transparencia son los pilares fundamentales. Y ahora ya, faltando poquito para terminar, vamos a tener una mirada crítica de los ODS, ¿no? Primero, es una agenda amplia y compleja. Los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores. Acá estamos hablando de 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores que a su vez tienen que ser trabajados por todos los países del mundo, ¿no? A su vez hay algunos estudios de reconocidos centros científicos que plantean que solo el 30% de los ODS están bien diseñados, o sea, el 70% requerirían de un desarrollo mucho más específico. El problema de la falta de datos, la calidad de los datos, la compatibilidad de los datos entre los países y nivel internacional, fundamentalmente de los países pobres, la falta de responsabilidades precisas de los estados y la débil articulación multinivel, al no ser un acuerdo vinculante los ODS, hace que su implementación quede a voluntad y criterio de cada país. Entonces eso determina grandes disparidades entre los países en la aplicación del ODS. Como consecuencia de eso, y la dificultad de lo que significa una articulación multinivel, donde los municipios están al final de la cadena,
hay una débil participación de los gobiernos locales. Y los alcaldes del mundo dicen esto, fueron ahora en julio a las Naciones Unidas y dijeron, la Agenda 2030 no se puede hacer sin los gobiernos locales y reclaman una vinculación más directa con Naciones Unidas. Y por otro lado, hay ausencia, o yo diría poca profundización de algunos problemas esenciales del desarrollo, como el acceso al suelo, la vivienda, el derecho a la ciudad y a un hábitat digno. Y ahora tenía un pequeño video, que fue ahora del mes pasado, de la alcaldesa de Barcelona, que me parece interesante porque sintetiza bastante bien esto que estamos hablando y es un poco el reclamo de los municipios en Naciones Unidas. Estamos aquí en esta mesa por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global que consideramos desde las ciudades que es absolutamente necesaria. Es nuestro principal marco de actuación que compartimos y entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el número 11, que hace referencia específica a la necesidad de desarrollar ciudades sostenibles. Y por lo tanto tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar. Porque efectivamente no solo la inmensa mayoría de la población vive hoy en las ciudades y este proceso de urbanización va a ir a más, como todo el mundo sabe, sino que además la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, la inmensa mayoría, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la lucha por la educación, por la sanidad, se concretan o no se concretan en nuestras ciudades, en los territorios urbanos. Por lo tanto, las ciudades somos clave, somos aliadas clave. Este es uno de los principales mensajes que me gustaría transmitir, sobre todo a los representantes de los Estados y de Naciones Unidas, que son pocas oportunidades las que tenemos como ciudades de tener esta platea, para poder transmitir esa necesidad de que consideren a las ciudades como sus principales aliadas para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible. Y concretamente, como Ciudad de Barcelona, como copresidenta de CGLU, quisiera transmitir la urgencia de abordar la cuestión del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Algo que está reconocido en la agenda urbana, que también nos reúne aquí a partir de Hábitat 3 y de los muchos debates que ha originado, y que no es un derecho abstracto, que no es una cuestión abstracta. Yo quisiera hoy transmitir aquí la urgencia de abordar la cuestión de la vivienda como cuestión central y básica para poder garantizar los derechos humanos en general y los objetivos del desarrollo sostenible en concreto. Bueno, a mí me parecía interesante este reclamo de mayor protagonismo y relación con Naciones Unidas de los municipios y el tema de poner el foco en el derecho a la ciudad y en el derecho a la vivienda, ¿no? Que lo materializaron en un acuerdo que hicieron los... ¿Podríamos volver al PowerPoint? El Power. Bueno, en este acuerdo, que es interesante que puedan ver, que lo firmaron la mayoría de las ciudades importantes del mundo, que se llama Ciudades por la Vivienda Adecuada, bueno, que ustedes no vamos a detenernos en esto, pero ustedes lo van a poder ver. Y, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto termino. Se necesita mayores compromisos de los estados y medios reales para transformar los ODS en acciones concretas. Tomar a los ODS como una oportunidad para repensar y transformar los modelos de desarrollo actuales
hacia modelos más justos y más sustentables. Es fundamental en ese camino las ciudades y su gestión estratégica para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible, y cuando hablamos de gestión estratégica hablamos de este enfoque de las 3P, que es el pensamiento, plan y proyecto estratégico. Eso quiere decir pensamiento para adaptarnos a los cambios, planear el futuro a través de un marco estratégico que nos permita concretar esa transformación en proyectos concretos. Esto quiere decir no en cualquier proyecto, sino en los proyectos que tienen alta capacidad de transformación. Pensar un desarrollo integral, no por sectores, de largo plazo, que no deje a nadie atrás. Pensar en una nueva gobernanza que involucre a todos los actores sociales, no solo la participación, sino también con el compromiso del sector público, el sector privado, que articule a todos los niveles de gobierno, la nación, la provincia y los municipios. Pensar en nuevos instrumentos de planificación y de regulación urbanística para la gestión de la tierra urbana y la vivienda. Bueno, y ahora sí, para final, quiero dejarles este mensaje. Hay que dejar a un lado la retórica vacía. Es el momento de actuar en los gobiernos locales para garantizar el derecho a la ciudad y la vivienda, y con ello hacer posible un desarrollo más justo y sostenible para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Yo creo que lo dijimos antes de que empiecen y ustedes no lo habían escuchado, que